generado por el usuario, si podéis integrarlo, si podéis llevar vuestra web al modelo web 2.0 e integrar opiniones de usuario, genial. Vuestra habitación doble, a continuación, con las opiniones del usuario, se va a convertir en que fuimos a pasar un fin de semana romántico, estuvimos alojados cerca de la playa de Levante, nos encantaban los amaneceres en Benidorm y nos fuimos a divertirnos en Terra Mítica. Es decir, va a rellenar, sin ningún trabajo por nuestra parte, de palabras clave ricas y alternativas vuestra página, y va a mantener el contenido vivo y fresco, que es lo que les encanta a los buscadores. Así que, si hay esa posibilidad, fantástica. En Google Local, esencial estar para las búsquedas Hotel Benidorm posicionados ahí en primeros puestos, no perderlo de vista, y algunos tips adicionales sobre arquitectura. A mayor potencial de tráfico, menos clics desde la home. Las páginas que más conviertan tienen que estar cerquita. Cuanto menos clics tiene que hacer la gente, mejor convierte. Y ahí tenéis que presionar a los proveedores de las pasarelas de reservas para que optimicen las pasarelas de reserva que utilizáis, para que tengan menos clics, sean más intuitivas, tengan menos posibilidades de error y os permitan integrar el código de seguimiento del embudo de conversión de vuestra web, que en muchos casos no se puede hacer. Tened en cuenta que en vuestra web tenéis una parte premium de atención, lo que la gente ve en el primer pantallazo, y una parte de atención media. Si no le gusta el primer pantallazo, ni siquiera la gente va a hacer scroll vertical, se va a ir. Decidid muy bien qué vais a poner en esa primera parte, porque aquí igual ni llegan. Ahí la imagen, el menú, lo que tenga que estar ahí tiene que estar muy bien meditado. Y una parte baja en cuanto a atención. Igualmente, hay unas páginas en vuestra web que se van a posicionar bien y otras que no tanto. Tenemos que lograr que las más rentables sean las que están ahí, en cada época del año. Si posicionamos cerca de la home las páginas más rentables, lo que va a ocurrir es que la popularidad de la home, que es la mayor de toda la web, no se va a distribuir de forma equitativa entre todas las páginas, sino de forma diferenciada, favoreciendo en cada época del año las páginas, las ofertas, lo que tenga que ofrecer en mi sitio web que más demanda tiene y que más posibilidad tiene de venderse. Así que no puedo tener una oferta plana. La oferta de mi página web tiene que ser dinámica, flexible e ir cambiando, ajustándose a los patrones estacionales. Las páginas con mayor potencial, las que más venden, las más vistas en Analytics, las más buscadas internamente, y eso las favorezco con mayores enlaces entrantes. Al final tengo que tener, y mis ofertas tienen que ir desfilando de forma que yo voy teniendo, digamos, oferta para el Puente de la Purísima, para Todos los Santos, para el Día del Padre, y tengo una ventana donde yo ligo desde mi home esas ofertas. Y conforme esta oferta ya es obsoleta, sale por aquí y entra una oferta nueva. Y yo voy favoreciendo en cada momento la oferta que mayor posibilidad de venta tiene. Y esas páginas no las doy de baja de mi gestor. Si las doy de baja y las doy de alta al año siguiente con una URL nueva, pierdo toda la popularidad y el posicionamiento que logré. Lo único que hago es subirlas o bajarlas dentro de la arquitectura, pero no las quito. Siempre tendré una página de cotillón, tendré una página de la cena de Reyes, para Carnaval, para el puente de tal. Y la página, la URL, siempre será la misma. A veces estará en la home y a veces no. Estará en la home cuando le corresponda, pero no la doy de baja, si no, nunca llegarán a posicionarse bien, nunca llegarán a competir bien. Fijaos como, por ejemplo, en páginas amarillas que tienen un árbol enorme, se favorece en la home solamente ciertas actividades que son las más demandadas. Y el resto están también disponibles, pero en un segundo nivel de navegación. Se favorece a las más demandadas. Igual pasa con los vinos. Fijaos los enlaces internos, interesante. Si tenéis un enlace a Terra Mítica, no apuntar a Terra Mítica desde la home. Le estáis regalando muchísima popularidad. Tenemos un enlace en la home, pero apunta a una página interna donde se dice: en Benidorm hay un parque que se llama Terra Mítica. Y desde esa segunda página, si queréis, hacéis un enlace al sitio web de Terra Mítica. Pero no le regaléis desde vuestra home enlaces salientes a sitios que no lo merecen. Quedaoslo. Y lo que yo comentaba de identificar esas páginas importantes es: identifico las páginas más rentables en cada momento, las ofertas que mejor se pueden vender, y conforme avanza el año, yo voy entresacando de mi arquitectura y aflorando y conectando a menos clics de distancia las páginas más relevantes. Y atención al posicionamiento proactivo. Cuando no sé cómo se va a comportar un tráfico,
mirad cómo se ha comportado antes. No sé en qué momento la gente empieza a buscar para el puente de la Purísima. Bueno, ¿cómo busco el año anterior? Pues, ¿en qué momento se disparó el tráfico? Lo puedo identificar y saber en qué momento cambio el escaparate de mi web. Así que algunas recomendaciones en relevancia, pues páginas con más contenido se posicionan mejor, con contenido de usuario perfecto, títulos y URL muy largos no son recomendables, palabras clave tienen que estar en los sitios importantes de las páginas y la autoridad del dominio influye, los enlaces que conseguimos. Los enlaces son los que llegan de otro sitio web, popularidad. Todos los que puedan conseguir, fantásticos, ¿no? Juega un papel importante en todos los factores de ranking y de clasificación. Os dejo algunas herramientas para encontrar sitios que apuntan a vuestra competencia y no apuntan a vosotros. ¿Por qué en un sitio web habría enlaces a 4 hoteles que compiten conmigo y no hay un hotel a mi hotel? No hay un enlace a mi hotel. Esta página permite descubrir esos sitios. A lo mejor es un directorio de hoteles, es una página institucional sobre Benidorm, es una página minoritaria sobre un turismo, es un blog de un particular, pero si ahí hay enlaces a 4 hoteles, ¿por qué vosotros no estáis? Lo podéis conseguir. Con herramientas como Majestic SEO o como Linkscape o Site Explorer, yo puedo conocer a dónde apuntan los enlaces a mi competencia y ahí puedo aprender dónde descubrir cómo conseguir enlaces yo también. Algunas recomendaciones en popularidad muy importantes son los enlaces. Cuanto más diversos los dominios que me dan enlaces, mejor. Google premia la variedad de los textos de los enlaces que apuntan a mi web. Y si vais a desarrollar un blog con información de entorno, con actividades, con gastronomía, etc., mi recomendación es que sea un subdirectorio de vuestro propio dominio. Los dominios comerciales tienen muy difícil conseguir enlaces, por eso, porque son comerciales y nadie está interesado en dar un enlace a un dominio comercial. Pero si en un subdirectorio desarrolláis un blog interesante, con buen contenido, en ese blog es más difícil que la gente apunte. Y finalmente, como subdirectorio, ese blog va a contribuir al posicionamiento y a la popularidad de vuestro dominio principal. ¿Algunos sitios donde se puede conseguir adicionalmente popularidad? Pagando posts. En ciertas redes de blogs, yo puedo pagar a bloggers para que hablen de mí y pongan los enlaces con el anchor text que quiero, en donde yo quiero. También a través de social media, los me gustan en Facebook, los fans, los tweets, retweets y retweets, todo eso cuenta. El grafo social empieza a contar y añadir el botoncito de +1 de Google en vuestras páginas. Va a contar cada vez más. Google ya no le dejan investigar tanto los datos de Facebook y de Twitter, luego el +1 cada día va a ser un indicador mayor. No hagáis, como hizo AC Hoteles en el 2007, prácticas penalizables. Bonito sitio flash, con música, y detrás había Hotel Benidorm, Hotel Madrid, Hotel Barcelona, Hotel tal. Baneados un mes. No hagáis cosas de esas porque Google, los buscadores son muy tontos, se quieren hacerlo muy mascado, pero son muy listos en descubrir cositas como esta. Antes o después te cazan y te tiran del buscador. Google se sabe ya todas las estrategias de Black Hat SEO. Y yo no soy amigo de hacer este tipo de cosas porque te juegan mucho tráfico y te juegas el posicionamiento. Así que aparece Mad Cats y te tiran. Y después, la analítica. Nunca jamás antes de Analytics habíamos tenido la posibilidad de acceder a tanta información tan buena sobre nuestra web. Ahora mismo además se han integrado las herramientas de Google para Webmaster con Analytics y accedemos a una burrada de información. Explotemos adecuadamente información sin ahogarnos por los datos. Identifiquemos adecuadamente los indicadores clave de rendimiento y hagamos un seguimiento solamente de esos indicadores, sobre todo en módulos de conversión, etc. Segmentos que yo os recomiendo que pongáis en vuestra web: True Organic, True Direct, Branded y Non-Branded. Y revisar en el módulo de conversión por dónde se me escapan las visitas, por qué se me escapan, a dónde se van. ¿Qué puedo mejorar de usabilidad en mi web para que un porcentaje mayor de la gente que llega salga después de dejarme los datos de su tarjeta de crédito? Os dejo un poco la definición de lo que es True Organic, True Direct, si después tenéis curiosidad lo preguntáis, Branded SEO y Non-Branded SEO, y alguna fuente bibliográfica. Me he pasado un poquito, disculpadme. Espero que os haya parecido interesante y estoy a vuestra disposición para lo que queráis preguntar.